¿Qué significa eso? Significa que hay muchas integrales que no tienen antiderivada. O sea, no hay una función que al derivarlas me dé el integrando. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Por eso es que no todas las integrales definidas se pueden resolver, indefinidas se pueden resolver, pero las definidas sí. ¿Y por qué las definidas sí? Porque para resolver una integral definida hay dos formas. Una forma analítica, que es prácticamente el teorema fundamental del cálculo, aplicar, ¿sí? La versión, creo que era la versión 2, debemos llamarlo así, ¿no? Bien. Y la otra forma es de forma numérica, ¿sí? De forma numérica. Aquí hay que decir que si yo lo hago de forma numérica, es probable que obtenga yo una aproximación, ¿verdad? ¿Sí o no? Sin embargo, hay algunas que al hacerlas de forma numérica sí me dan resultado exacto. Por ejemplo, vamos a suponer que sea una línea recta, ¿verdad? Eso ya lo vimos también al principio. Una línea recta y voy a calcular el área bajo ella, pues se forma un triángulo, ¿sí están de acuerdo? Yo lo puedo hacer de forma analítica, aplicando la antiderivada de la recta y bla, 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 ¿sí se entiende? O la otra forma es, como se forma un triángulo, aplicar la fórmula de área del triángulo. De hecho, así lo hicimos algunos. Esa es una. U otra que haga, bueno, así, porque la otra sería hacer una partición de rectángulos. ¿Sí están de acuerdo? Pero esa me va a dar una aproximación, porque acuérdense que había un error. ¿Sí? Sin embargo, si yo aplico una fórmula fundamental para cálculo de áreas, me da exacta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Por eso es que las integrales definidas se pueden resolver, ya sea de forma analítica o de forma numérica. Aunque de forma numérica puede ser que logre yo solamente una aproximación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo qué funciones no tienen antiderivada? Pues hay muchas. Yo estoy, por ejemplo, pensando en esta. Esta integral no la puedo resolver. No la puedo resolver. No tiene antiderivada. ¿Sí? Es una integral indefinida, ¿están de acuerdo? No la puedo resolver. Pero esta sí la puedo resolver. Aplicando un método numérico. ¿Sí están de acuerdo? Una integral a cero de forma numérica. ¿Y cómo es de forma numérica? Bueno, pues ya tenemos bases. Por ejemplo, en las sumas de Riemann, básicamente era calcular el área mediante rectángulos. ¿Sí están de acuerdo, no? Ese es un método numérico. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo es nuevos métodos, porque recuerden, las sumas de Riemann se basaban en el cálculo de áreas mediante rectángulos. ¿Sí o no? Pero vamos a ver ahora nuevos métodos, y estos nuevos métodos son más eficientes porque nos van a dar una aproximación mejor. Acuérdense que con rectángulos había un error por exceso o por falta de dependiente. ¿Sí? Bien, pues la idea de estos métodos es que ese error se minimice. ¿Y cómo es que se va a minimizar? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Miren, aquí está lo que yo les comentaba. Por ejemplo, es imposible evaluar las integrales siguientes de forma exacta. De forma exacta. ¿Por qué? Porque de forma exacta es aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí o no? ¿Y qué les estoy diciendo? Que se puede hacer mediante aproximación. ¿Sí o no? Bien. Ok, entonces, ¿cómo son estos métodos? Miren, estos primeros métodos que vienen en esta parte, ya los hemos analizado. Está, por ejemplo, esto que es la regla del punto medio, que básicamente es por rectángulos. Si se fijan que aquí tengo una curva y yo quiero calcular el área bajo la curva con respecto al eje X, entonces hago una partición de ese intervalo donde quiero calcular el área mediante rectángulos, ¿verdad? En la primera unidad vimos que podíamos aproximar por extremos por la derecha, por extremos por la izquierda o por la mitad.
¿Sí estamos de acuerdo? Aquí, si se fijan, se está basando principalmente por la mitad. ¿Por qué por la mitad? Bueno, porque por la mitad pudiera darnos tal vez una mejor aproximación, ¿sí? Pero básicamente es por rectángulos. Entonces, esta fórmula ya la conocemos. ¿Por qué la conocemos? Es suma de reglas. ¿Mande? Es una, puede ser la suma de reglas. Sí, de hecho es una suma de rima, pero con el punto medio. Ahí viene la fórmula. Entonces es lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que es mediante rectángulos. Cada rectángulo tiene una base que es igual a delta x, ¿verdad? Y la altura va a ser la función evaluada en los puntos medios, en esos puntos muestrales. Entonces, pues esto ya lo conocemos, nada más que aquí hay una cosa. Si yo lo hago por puntos medios, ya puedo obtener una fórmula directa. Y esa fórmula directa es delta x, que es el ancho de cada intervalo, por la función evaluada en esos valores muestrales, que es el punto medio. ¿Sí? Y me va a dar una aproximación. Esa es una forma. ¿Cuál es el otro método? El otro método se llama regla para los trapecios, o el método de los trapecios. ¿Por qué? Porque precisamente en vez de aproximar mediante rectángulos, lo voy a hacer por medio de trapecios. Si ustedes comparan este ejemplo, que fue con rectángulos por el punto medio, y este que es con trapecios, fíjense que es la misma gráfica. ¿Ya se fijaron? Es la misma gráfica. El número de rectángulos es el mismo que el número de trapecios. ¿Sí se fijan? Aquí son 4 trapecios, aquí son 4 rectángulos. Pero ¿qué estamos observando? Que con trapecios se minimiza el error. ¿Sí? Es más exacto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que aproximes una curva con una línea horizontal que con una línea inclinada. ¿Sí? Te da una mejor aproximación. Entonces el método de los trapecios va a depender de la cantidad de ellos. Eso también creo que queda de más decir que también se aplica en el caso de los rectángulos. A mayor cantidad de ellos va a haber una mejor aproximación, ¿sí? Pero aquí estamos viendo que aunque sea el mismo número de ellos, trapecios me da más exactitud. Entonces la regla de los trapecios se representa con t subíndice n, donde t se refiere a trapecios, n se refiere a el número de ellos. Y fíjense la fórmula. La fórmula es delta x, que viene siendo el ancho de cada trapecio, entre 2, por la suma de las funciones evaluadas en los extremos de los trapecios. ¿Sí? Esos valores muestrales corresponden a los valores que determinan el trapecio. Pero aquí hay una cosa curiosa. Fíjense cómo aquí, a partir del primer trapecio, el coeficiente es 2. Todos son 2. Es más, si yo me fijo, los únicos que no tienen coeficiente 2 es el primero y el último. ¿Y esto por qué? Pues es muy simple. Si ustedes se acuerdan, la fórmula del área del trapecio es: se le suma de las bases por altura, por lo que es lo mismo, base mayor más base menor por altura sobre 2. Y entonces, si yo aplico eso a esto, me doy cuenta que va a haber dos trapecios que tienen que comparten un mismo lado. Es decir, el primer trapecio y el segundo trapecio comparten la misma base, que viene siendo en X1. ¿Sí o no? Por eso es que es 2 veces la función de valor de X1. No así con la primera y con la última. ¿Sí queda claro? Bien. Obviamente, aquí ya estamos viendo el error. Sabemos que el método de los trapecios no es exacto.
disminuimos el error al aumentar la cantidad de ellos, pero va a haber error. Entonces, esos errores los podemos estimar mediante estas fórmulas. Aquí está el error para el método de los trapecios y el error para el método de los puntos medios. ¿Sí? Es lógico que este es mucho menor. ¿Sí? Pero básicamente aquí no vamos a meternos mucho con el análisis de errores. Bien. Pues ahora tenemos un tercer método que es el método de Simpson. ¿Sí? ¿Por qué método de Simpson? Bueno, porque así se apellidaba este matemático. De hecho, este cuate casi fue contemporáneo de Newton. ¿Sí? Y obviamente pues conocía el significado de la integral y investigó pues de qué manera podemos aproximar mejor esas áreas. Seguramente aquí viene aquí dice, miren, Thomas Simpson fue un autodidacta en matemáticas. ¿Sí? Fue un autodidacta en matemáticas. Y aún así se convirtió en uno de los mejores matemáticos del siglo XVIII. Lo que conocemos como el método de Simpson, sabemos que Cavalieri y Gregory lo habían descubierto en el siglo XVII, pero Simpson lo popularizó en su libro de cálculo, un nuevo tratado de funciones. ¿Sí? Entonces, este cuate pues sabía que los métodos de estos matemáticos, que seguramente eran italianos, pero lo popularizó y pues bueno, pues desafortunadamente pasó a llamarse método de Simpson, aunque no debería de ser así. Desafortunadamente esto pasa en no pocas ocasiones en la ciencia, ¿no? Quienes descubren las cosas no suelen tener crédito y se los dan a otras personas. Y esto es muy común. Estaba yo viendo, por ejemplo, que la invención del telégrafo inalámbrico no se debía a Marconi. Creo que ya había habido antes algunos otros descubridores, no lo sé muy bien. Por ejemplo, la televisión a color. La televisión a color la inventó un mexicano, ¿sí? Guillermo Camarena. Pero desafortunadamente no se le da reconocimiento porque le dio la patente. Y se le da todo el crédito a un ingeniero americano, estadounidense, porque americanos somos todos. Camarena era americano, ¿sí? Estamos en América. Y creo que ese ingeniero estadounidense era Forrest, ¿cómo se llama Forrest? Pero se le da y es de Camarena. Entonces, pues sí, a veces así es injusta, no la ciencia, sino por las mismas personas. Pero en fin. Entonces, el método de Simpson es más exacto que el método de trapecios. ¿Por qué? Porque el método de los trapecios, si bien se basa en líneas rectas, inclinadas, para dar una mejor aproximación a la curva, pues al ser considerado con rectas, estamos hablando de dos puntos, porque son dos puntos los que definen una recta. ¿Sí? ¿Sí o no? Estoy aproximando curvas con rectas. Bueno. Pero ¿por qué no aproximar mejor curvas con curvas? Y en este caso con la curva más simple que es la parábola. A fin de cuentas, la parábola yo la puedo encontrar con ¿cuántos puntos? Con 3. Entonces, ya al utilizar en vez de rectas, parábolas, pues tengo una mucho mejor aproximación. Y eso es lo que tenemos aquí. Si se fijan, tenemos un área aquí en 3 partes. Vean cómo este arco, la gráfica de la función de la azul. Sí, creo que es la azul.
Bueno, entonces fíjense cómo esta partecita de la curva la aproximo súper bien con una parábola, pero obviamente son 3 puntos. Luego la otra parte con otros 3 puntos y la siguiente parte con otros 6 puntos. Entonces ahí estoy aproximándolo con parábolas y obviamente el error pues es mucho menor, ¿no? ¿Sí? Aquí a lo mejor no lo veo porque estoy aplicando 3. Caray, ¿no? ¿Sí se ve bien? Sí. Y ¿cómo ven? No, pero hay mucho viento. ¿Eh? Hay mucho viento. ¿Le cerramos, no? ¿O qué? ¿Por qué no le cierran? ¿Cómo que no? Si no estamos. ¿Cómo ven? ¿Eh? Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Sí o no? Dale, entonces. ¿Ya le dio frío, verdad? Entonces, ¿por qué está así? ¿Eh? ¿No qué? Está fresco, pero frío. Pues ahí está. Entonces, el método de Simpson, aquí está. ¿Cómo lo vamos a hacer? El método de Simpson se abrevia con la letra S de Simpson y obviamente con su índice N. ¿Sí? Vean cómo en el método de Simpson los coeficientes son, para el primero y el último es 1, pero después en vez de ser 2, no va a ser 2, va a ser 4. 4, luego 2, 4, luego 2, 4, luego 2. De tal manera que el penúltimo debe de ser 4. Esto quiere decir que aquí sí importa el número de subintervalos, no así en el de trapecios y en el de rectángulos, ahí no importaba. Aquí sí, ¿por qué? Porque forzosamente el segundo y el penúltimo deben tener coeficiente 4. Forzosamente. ¿Y si hay un gol, no se puede? ¿Eh? Si hay un gol, no se puede. Bueno, no, pero acuérdate que tú eres el que vas a elegir la cantidad, pero aquí sí tiene que ser, ¿qué cosa? Aquí dice tiene que ser par. ¿Sí están de acuerdo? N tiene que ser par. Es decir, en el de los trapecios y en el de punto medio, que es rectángulos, no importa si el número de intervalos es par o impar. ¿Sí? Pero aquí sí. Para que precisamente se cumpla esa condición, la cantidad de ellos tiene que ser. ¿Sí? Bueno, pues ahí están estos métodos. Obviamente aquí también está la fórmula para calcular más o menos el error. Una cosa que sí les quiero comentar. Este método de Simpson que viene aquí es el más sencillo, porque hay varias versiones del método de Simpson, obviamente para aumentar la exactitud. Está el método de Simpson 3/4, 3/4, 8 tercios, ¿sí? Pero esos métodos se estudian en métodos numéricos, ¿sí? Y ya tiene yo años que veo el método numérico. Y la verdad también no para qué lado no me gustan esas materias, está muy desarrollado, pero sí es interesante, sí es importante. Entonces por eso es que aquí se está enseñando el método de Simpson más simple, pero hay versiones del método de Simpson mucho más exactas, que se llaman Simpson 3/4, 8 tercios, una cosa así, que tienen que ver precisamente en la forma en cómo se calculan esos valores parciales. Bueno, pues vamos a hacer uno. A ver, agárrenselo del 7 al 12. Y a ver si no se inunda. Yo te voy a ver ecuaciones. Se ve que sí. Sí, se ve que sí se va a inundar. ¿Sí, verdad? Se ve que sí. ¿Quién vive lejos? ¿Quién vive lejos? ¿Quién vive lejos? ¿Dónde vive? No sé si vive lejos, pero viene por aquí, ¿no?
Pero sí se inunda por allá. No sé, pero yo no vengo hasta las 10 a mi casa. O sea, de mí me voy al portador y a dejar. Y muy veremos. ¿Usted veremos no? Bueno, a ver qué tal. ¿Pasó que no pensar? Sí, a ver. Más o menos de la luz. Bueno, pues ahí no se inunda, pues está en alto. Pero para llegar allá, porque luego lo que sí se inunda bien gacho es abajo de la vía. A mí me ha tocado una inundación bien fea. Fue cuando estaba dando precisamente un verano, ya tiene rato. Y fue precisamente en la tarde, antes los veranos estaban uno en la mañana y yo creo que en la tarde. Y fue aquí el 5 de febrero, afuera de la central, y aquí el 5 de febrero. Ahí se inunda bien cacho. Entonces esa vez, pues me fui y vi que estaba cargadísimo 5 de febrero, pues la abrí la central, pues me voy por la lateral. Y ya pasando ahí dije, no manches, pues estaba inundadísimo, ¿no? Y dije, ¿qué hago, cabrón? Y más adelante voy viendo que ya había carros ya parados. Y en una de esas que pasa un pinche camión, de eso del transporte, y ya ven cómo son de finas esas personas, ¿no? Bueno, pasa rápido, pues levantó el coche, flotó, pero obviamente de rápido. Pero nomás para que vean que ya estaba inundadísimo, ¿no? Dije, no manches, en la torre, ¿qué voy a hacer? No, pues ni más me salgo de aquí. Entonces, pues ya, afortunadamente, ya estaba empezando a patinar el coche, porque ya ven que cuando se moja, patina. Entonces, pues hecho reversa, ya empezaba a patinar y dije, no, vámonos. Afortunadamente no se me apagó el coche. Y sí, logré salirme y me estacioné allí, pues en el estacionamiento de la central, y ya estaba lleno de agua. Pues ya nomás así, hasta me salgo y con un vasito empiezo a sacar el agua, ¿no? Pero pues era agua de lluvia, no era agua negra, ¿no? Imagínense. ¿Vale? ¿Quién sabe? No era agua de lluvia porque no se apestó. Perdón, no era agua negra, porque no se apestó, o sea, no olía feo. Oye, no se hubiera olido feo, sí, no, imagínate. Como la gente esa, ¿no? Que, ¿dónde fue? En el Estado de México, ¿no? Que ya tenían años que habían reportado que un puente peatonal que pasaba por un río ya estaba en malas condiciones. Fue hace poquito. Entonces, pues, fue un puente, creo que fue el Día de Muertos. Y entonces, pues la gente pasaba, o sea, había mucha gente pasando por el puente ese, que se colapsa y cae en la río, pero es decir, hay aguas negras. ¿Sí? Imagínense, en una de esas así, y le echas un traguito, ¿no? ¿Cómo ven? Y luego imagínate que esa agua sucia ahí se te meta, ¿verdad? Ahí casi como decir así como que, sí, ¿no? De aquí no te sale nada, ¿verdad? Porque si no, imagínate, se infecta ahí, ¿no? ¿Cómo se me que se infecte ahí? ¿Verdad? Luego le van a tener que hacer así como decían los chinos. ¿Sí se acuerdan que cuando fue lo del desierto, los chinos, la gente de China, estaba empezando a hablar de que la prueba para detectar esa cosa? Y si inventaron una prueba que consistía en con un cotonete, no era aquí, era en otra parte. Sí supieron o no, que decían que eran más eficaces si la prueba se tomaba de ahí. En serio, búsquenlo. Sí, no me entendieron. Y hasta sacaron comerciales donde supuestamente les estaban enseñando a los doctores cómo hacerle y había forma ahí, obviamente un muñeco.
serio o no me creen? ¿Y si lo vieron? ¿También? ¿Sí o no ingeniero? Sí, pero no me puedo decir. Afortunadamente creo que solamente ahí se implementó. Pero ¿cómo ven? O sea, decir, no, es que aquí es más seguro saber si es cierto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, señorita? Ay, No, y ahí les varía como si era... No, miren, si yo vi imágenes donde, por ejemplo, en las ciudades soldaban las puertas de los edificios porque la gente vive confinada en edificios, las sellaban con soldadura, no llegaron a ver eso, para que la gente no se saliera. Por favor. En el disque país que va a ser potencia, porque es potencia. ¿Sí o no? A ver, ¿quién sí vio esos videos? ¿Tú los viste, güey? ¿Sí o no? ¿Qué tiro? ¿Sí o no? ¿Sabes? Estoy esperando a que me digan cuál. ¿El qué? Bueno, dice con el método de los trapecios, método del punto medio y el método de Simpson. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a comenzar. A ver. Es que la integral de 0 a 2 de raíz cuarta de 1 más x cuadrada diferencial de x con n igual a 8. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí no hay ninguna bronca. ¿Por qué no hay ninguna bronca? Porque el método de Simpson, recuerden que debe ser par, entonces no hay ningún PEX. ¿Sí o no? Y obviamente al hacerlo, pues vamos a contrastar. Vamos a contrastar sobre qué método pues es más exacto. Obviamente pues ya sabemos que va a ser Simpson. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a comenzar. ¿Dónde está la revista? No la dejé por ahí. Ah, pues está acá. Es que ahora se me olvidó el borrador. ¿Vale? ¿Sí? A ver. Vamos a empezar primero con cuál. ¿Con cuál quieren que empecemos? Con el punto medio. Con el más inexacto. Punto medio. Vámonos más para acá. Punto medio. Entonces, la idea es que la integral de 0 a 2 de la raíz cuarta de 1 más x cuadrada de x, la voy a aproximar, aquí hay que ponerle así, la voy a aproximar me voy a acercar más aquí. Voy a utilizar color negro para que se vea mejor. La voy a utilizar con el punto medio subíndice 8. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, primero que nada tengo que calcular el delta x. El delta x es b menos a sobre n. Eso no cambia. No cambia ninguna de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, pues esto va a ser 2 menos 0 sobre 8, pues ¿cuánto nos va a dar? Un cuarto. ¿Sí? Un cuarto. Bien. Y voy a calcular los valores muestrales. Aquí si quieren para que tengan un mejor análisis. Acuérdense que estoy integrando de 0 a 2. ¿Sí? Entonces, cada subintervalo es un cuarto. Significa que es un cuarto, un medio, 3 cuartos, 1,
5 cuartos. 6 cuartos. ¿Sí estamos de acuerdo? 7 cuartos. Y 8 cuartos, que es 2. ¿Sí? Ahí están los 4 subintervalos. Perdón, los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero recuerden que es con puntos medios, pero ya me doy una idea. ¿Sí? Entonces, ¿esto va a ser quién? Va a ser delta X por F de 1/4. F de 0. No, perdón, de 1/8. Porque es el punto medio de ¿sí o no? 1/8. Más. Aquí, para que no haya bronca, hay que aprovechar que empieza de 0. Entonces es 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? 3 octavos. O sea que es cada cuarto. Cada distancia de 1 octavo no. Entonces es 5 octavos. ¿Sí? 7 octavos. ¿Verdad? 9 octavos. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? 11 octavos. 13 octavos. 15 octavos. Y 15 octavos nada más, ¿no? ¿Sí o no? Luego, ahí están los 8, deben ser 8. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, 1/4 por eso. Ahora, aquí dice que aproximemos a 6 decimales. Pues prácticamente a los que nos da la calculadora. Entonces, pues, a ver, esos deditos empiezan allí a picarle a la cálculo. Raíz cuarta de 1 más 1 octavo al cuadrado. Ya saben, yo les recomiendo que no borren la fórmula, o sea, le ponen raíz cuarta, paréntesis, 1 más, yo creo que no hay problema en elevarlos al cuadrado, sería un 64, ¿sí me explico? ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea más rápido. Cierra, bueno, me da mi valor y ya luego se regresa por el cursor para nada más modificar. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero recuerden que es un 64avo, 9 64avos, 25 64avos y así. Porque está el cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sale? Empiecen. Por 6 decimales, por favor. Ya como que ya se paró. A ver. Está muy ligero. Eso se escuchó como la de es música ligera. ¿Quién participó en lo del teatro? ¿Teatro? ¿Quién? Que fue ahí en la cafetería. En los eventos esos. ¿Quién? ¿Pero sí estuvieron ahí? ¿Quién se estuvo ahí? ¿Quién nos vio? ¿Usted? ¿Sí? ¿Y sí le gustó? ¿Cuál? La primera, la de la chava del vestido. Pero, ¿puedo hablar palabras feas? Ahí empezaron a gritar ahí, vamos para abajo. Eso no está chido. Bueno, ¿y si firmó la mata o no? La lona. No, la verdad es que me tuve que ir a clase justo cuando iban a empezar a firmar. ¿Tú ya la firmaste, ingeniero? ¿Qué hago? Ingeniero, ¿ya la firmaste? ¿Cuándo fue el evento? Mañana la traemos.
me gustó es que esta Judy dice, el profe Cornejo, yo digo, no, es que no me gusta que digan así, yo no. Yo les dije a sus compañeros y también ustedes son los que tienen que, o sea, pues son ustedes, yo no, que luego me gusta diciendo algo ya no. ¿Para qué era la lona? Porque ¿Cómo lo ven? ¿Quién preguntó? yo. ¿Ven bien? Usted cuando no venía así que no. Pero explicamos. Quedamos que van a firmar ahí para mandárselas como regalo, como apoyo moral, muestra de afecto, de cariño, de camaradería, al TEC de Acapulco. Pues se le va a mandar a los ciudadanos con la idea de que ellos pues, lo pongan ahí donde están, o no sé, pues los chavos de ahí que porque sí estaba devastado el tema. Yo creo que ahorita las clases ahí van a ser en el pillo. Eso sí. ¿Cómo sabes que Unas noticias, ¿cuáles noticias? de las personas que no ¿Eh? las personas que ¿Del TEC de Acapulco? sí. Entonces, pues era un zorro abrazando a otro, porque al fin es la mascota del TEC de ella. Yo le dije a su compañero que hizo el diseño, pues vio cómo era el delfín para pues, que se viera. ¿En serio? ¿Qué? Entonces, ¿qué ingenieros cuánto los daños son las 6? ¿Ya se lo sacaron? Bueno, a ver, lo sacan y mañana concluimos, ¿no? Porque ya son las 6 y ya saben que